extraño que Víctor Ríos todavía no tiene la inamovilidad, si no ya se hubiera filtrado ya. También. Estamos en comunicación con el diputado Derlis Rodríguez. Diputado de Coronel Oviedo, sos diputado, ¿verdad? Sí, señor, ¿cómo está? Muy Bien, buenas tardes, un gusto poder bien. compartir con ustedes y con toda su gran audiencia. Gracias Diputado por el Diputado. departamento de Caguazú, perdón, diputado por el departamento de Caguazú, pero de Coronel Oviedo. de Coronel Oviedo, sí señor, Sí. así mismo. Cierto, diputado, que los caguaseños de vez en cuando intentan llevar la capital del departamento a Caguazú. Hace rato que existe esta guerra siempre entre lo que es famoso, la gente dice, ¿sos de Coronel Oviedo o sos de Caguazú? Te preguntan luego. Ninguno de los dos quiere ser de una u otra ciudad. Sí, así es. Y qué cosa rara, porque incluso el Poder Judicial instaló en Caguazú un Poder Judicial y también tiene en Coronel Oviedo, ¿verdad? Así mismo. Ujú. Un poder judicial bastante amplio además. Bastante amplio, bastante coqueto. El de Caguazú conozco y conozco también el de Coronel Oviedo, que es más antiguo y que hace rato está y se mantiene en perfectas condiciones. Lindas son las sedes del Poder Judicial, tanto de Caguazú como de Coronel Oviedo. Y, y nuestro superintendente es de Coronel Oviedo, para completar. También. Y también está la Facultad de Derecho, filial una filial en Coronel Oviedo. También tenemos la UNCA ahí, También que es sí, la señor. Nacional del Sí. Caguazú. Sí, señor. Así mismo. Así mismo. Doctor, vos sos abogado diputado, ¿verdad? Sí, y así mismo, señor. Excelente. Estábamos leyendo tus tweets y siguiendo, creo que no te gusta tanto la inamovilidad de los ministros de la Corte. Y en realidad, yo creo que es un abuso de poder. Sinceramente, Ujú. en el sentido de que ellos mismos son juez y parte. Es como le decía justamente hoy a varios colegas, es como si fuese que un equipo de árbitros va para poder dirigir un encuentro deportivo de fútbol y al final terminan diciéndote ellos, no, vamos a estar jugando solamente 25 minutos y después ya nos vamos todos a casa. Y que decían, solo ellos, entre tres le digo, y que terminen el partido a los 25 minutos y ¿a quién le pagamos? Le digo. Podemos después discutir, irnos a cualquier instancia después y discutir, le digo, pero ellos son los que deciden. Y esto más o menos es lo que sucede con nosotros hoy en el ámbito jurisdiccional, cuando ellos mismos se autoproclaman inamovibles y genera un cierto tipo de incertidumbre, de duda y por sobre todas las cosas sobre la seguridad que pueda darnos hoy la Corte Suprema de Justicia respecto a su independencia, ¿verdad? Y también tenemos que tener en cuenta que nuestra democracia se sienta en cuanto a los tres poderes del Estado que tenemos nosotros. Y como un poder del Estado, ellos no pueden declararse inamovibles. Imagínate lo que sería hoy si nuestro presidente se declara inamovible, por ejemplo, hoy. No, Santi Peña. ahí sería un verdadero caos Porque jurídico, nosotros, social. claro, o nosotros los parlamentarios hoy que saquemos una ley y que digamos que nuestro mandato dura eterno. también hasta los 75 años. Claro, es hasta los 75 años. ¿Entendés? ¿Qué pasaría? No, eso es de los pelos sería, pero en realidad es tan buen ejemplo porque mirando la vereda enfrente, en el sentido de mirando el otro poder del Estado, el Poder Judicial, ahí tenemos un conglomerado de gente que, o sea, o 9 ministros o 8, en realidad son 7 ahora los inamovibles, porque Gustavo Santander creo que todavía no tiene y tampoco Víctor Ríos, ¿verdad? Pero ellos, entre ellos, decidieron darse la inamovilidad y eso fue, creo que una de las últimas fechorías muy groseras de Antonio Fretes para acceder a la presidencia en su momento, que a ver, un poco les convence a sus colegas para que presenten y él mismo le da la inamovilidad a ellos. No, imagínate lo que es, hermano.
Por eso es de que tenemos que modificar, y lo que yo estaba planteando, la Ley de Organización General del Poder Judicial, la 609/95, y la que organiza la Corte Suprema de Justicia, que es la Ley 879/81. Tenemos que actualizar esto y todo lo relacionado, ¿verdad?, con el Poder Judicial. Porque la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados, principalmente, ¿verdad?, para regular con claridad constitucional el amparo de la ley, es del artículo 252 de nuestra Constitución. Porque nosotros lo que necesitamos es que todos los magistrados, incluidos los ministros, todos estén 5 años en sus cargos. ¿Entiendes? Eso es lo que es el tema. Y que sean inamovibles, pero ¿cuándo? Que sean inamovibles una vez que sean confirmados 2 veces en el mismo cargo. Eso es lo que debemos buscar nosotros para que las reglas puedan ser claras e igualitarias para todos. Claro, porque al final, doctor, está bien que ellos sean ministros hoy, es muy pero son interesante, magistrados. es demasiado interesante lo que estás diciendo, y en realidad no se tiene que tomar como una afrenta, porque hay pues medios o hay sectores políticos, hablo de la oposición, que dice esto le quieren barrer a la Corte, pero hay una cuestión muy interesante de lo que acabas de decir, creo yo, y discúlpame que te ataje. Dice, ellos son también magistrados, doctor. Claro. Entonces deberían de someterse a la regla de los magistrados establecido en el artículo 252 de la inamovilidad de los magistrados. Cuando te dice, cuando en tu propio cargo te hayan, ¿cómo era?, confirmado 2 veces. 2 veces. Ahí te volvés, o sea, en 15 años vos te volvés inamovible cuando sos un simple mortal magistrado. Hasta los 65. Otro de los temas, y voy a meter esto para que anotes, si por favor querés anotar, diputado. En estos días veíamos que los ministros de la Corte estaban resolviendo su propia recusación, y eso es ilegal porque ellos son magistrados, doctor. Pero ellos son magistrados. Ahí es donde tenemos que hacerles entender. Por eso decía que tenemos que nosotros modificar y actualizar las dos leyes de organizaciones que tenemos, y debemos puntualizar claramente. Ellos son magistrados. Correcto. Está bien que hoy sean ministros, pero deben regirse justamente como magistrados ellos. Claro, el Código Procesal Civil establece la forma en que se tiene que tratar puntualmente las recusaciones de los magistrados. Pero en estos días, creo que Víctor Ríos y otros, ellos estudian su propia recusación, y eso es ilegal. Así mismo. Pero nadie le puede decir nada, ¿verdad? Claro, ahí ya llega el famoso mapa de España no hace. Exactamente. Dejó de hacer al campito, como dice, porque le va y le decís, no, estos son actos nulos. No, eso no procede. ¿Y por qué no va a proceder si ellos... Yo siempre voy a un ejemplo muy drástico. Si la sala penal ordena la muerte de una persona a través de una resolución judicial como castigo, ¿se tiene que cumplir o no? Y claro, ¿y dónde recurrir? Y por eso. Recurrir ante la Corte Interamericana. Y mientras tanto ya te ejecutaron. Rápidamente. O sea, increíble. Por eso te decía de que hoy nos reímos por este tema así, pero imagínate lo grave que es la inseguridad jurídica que tiene hoy la ciudadanía respecto al manejo de lo que tenemos con la Corte Suprema de Justicia, que ellos mismos violentan las leyes que tenemos. Porque, por ejemplo, lo que hicieron también ayer, lo de la superintendencia. Claro, hay una ley. Existe una ley. Hay una ley clarísima. 7058/23. ¿Y cuál es el fundamento con el cual ellos dicen de que supuestamente no les respía aún esa ley? Dicen que todavía, que ahora recién va a regir para ellos. Y no es así. Ellos ya estaban como superintendentes de las suscripciones cuando la ley entró en vigencia en mayo del año pasado. Entonces, ellos ya estaban rigiéndose por esa ley. Y la ley, en ese sentido,
la ley dice claramente, no podrán ser reelectos para la misma circunscripción, salvo por periodos alternados. Sí, correcto. Entonces, ellos no podrían haberse quedado en sus circunscripciones como superintendentes, quienes ya estaban en una circunscripción judicial. Doctor, Pero, sin embargo, y los 9 ellos dicen que quedaron no en es el mismo retroactivo. lugar. ¿Cómo? Los 9 quedaron en el mismo lugar, ¿verdad? Todo en el mismo lugar. En el mismísimo Todos. lugar. Y, Violentando. claro, y poniendo un paréntesis a esta ley que yo creo que definitivamente las leyes rigen para el futuro a partir de su vigencia o su promulgación, dice, ¿verdad? Claro. Entonces no es que la próxima elección, no sé de dónde sacaron eso, No. pero hay una cuestión, diputado. ¿Y por qué crees que se aferran a la circunscripción? Y muy sencillo es. Yo soy pasillero. Ujú, Yo vengo de los pasillos. ujú, Y muy sencillo es. Cada uno tiene en su lugar, en su circunscripción ya tiene un feudo en donde tiene sus digamos, en amigos, entre comillas, jueces fiscales. Esa es la realidad, porque yo no tengo cómo entender que sea de otra manera, ¿verdad? ujú. No va a ser por el viaje placentero, por ejemplo. No, no, Entonces, yo no creo. No creo. entonces por eso digo, acá hay protecciones, acá hay feudos, acá hay amigos, hay tráfico de influencias, hay negociados, los nombres que querramos ponerle, y podemos ponerle todos los adjetivos que querramos en ese sentido, porque todo lo que digamos va a tener relación, porque se aferran, y algunos ya están hace 10, 15 años en sus lugares como superintendentes. Ujú. ¿Y qué genera eso? Genera de que vos tenés que rendirle pleitesía al que está, porque si no está bien con él, vas a tener problemas, pues. No, eso es Y a eso es categórico. eso es lo que no tenemos que más llegar nosotros. Por eso es que sería interesante que se cumpla esta ley, primeramente, Ujú. y que también duren en sus cargos solamente 5 años. Porque si se perpetúan donde están hoy, genera ese tipo de situaciones justamente. Sí, y que el último gran ejemplo de eso es Antonio Fretes, ¿verdad? Que hasta ahora al menos su investigación no avanza tampoco en la fiscalía. Doctor, volviendo a ese tema de que ellos estudian su propia recusación, hubo un magistrado que fue echado de la magistratura porque estudió su propia recusación por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Crees que es causal de juicio político estudiar su propia recusación el ministro de la Corte? Y es mal desempeño también. Y todo lo que configure mal desempeño puede ser pasible de un juicio político. Yo creo que el juez Silvino, Silvin si es mal no del recuerdo, Valle. Silvino del Valle, sí, Correctísimo, correctísimo. así mismo es. Él justamente fue removido por ese mismo motivo. Correcto, correcto. Así mismo fue Silvino de Valle. Él Sí, estudió porque dijo, esto es improcedente, pero aunque sea improcedente, uno tiene los resortes legales establecidos en la ley, en la norma, ¿verdad? Doctor, se corrió un poco la versión en redes sociales que solamente vos apuntabas a Ramírez Candia. ¿Eso es cierto o en realidad en no. general? En ningún momento yo, justamente en el medio en el cual me estaban haciendo la entrevista, Ujú, ellos me mencionaron si era contra Ramírez Candia, porque fue uno de los últimos que declaró su inamovilidad. ujú, Yo le decía que no, es solamente él, que ujú. son todos quienes ya se han autonombrado como inamovibles, ¿verdad? Correcto. Entonces, no. Con Ramírez Candia yo tengo un buen relacionamiento porque fue profesor mío. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Sí, porque No justamente tengo te iba a nada decir, personal contra él. de Valle Huango, pero doctor, De Valle, obetense, de Valle. Coronel Oviedo. De Ajá. Valle, Coronel Oviedo. De Valle Yo no Coronel, tengo, exacto. yo no tengo nada personal contra él, pero sí de la actuación de los ministros de la Corte. Hoy sí tengo no solamente mis dudas, sino que tengo mis quejas, y como parlamentario la gente me eligió justamente para que sea un aval y que pueda cuidar los intereses de la ciudadanía, y como tal me veo obligado
en poder señalar lo que está mal y tratar de, desde donde estoy, realizar las modificaciones pertinentes para que no vuelva a suceder esto. Y no es la primera vez, o sea que yo estoy presentando varios proyectos de leyes que están hoy quedando así medio en medio generando ese tipo de preguntas. Ujú. El tema de las tobilleras, por ejemplo, la modificación la hice yo, Ah, ¿verdad? mira. El tema, la tobillera sacamos, el diputado quedó en el Senado ahora, va a ser ley seguramente en marzo, perdón. Por ejemplo, yo solicité la modificación del Código Procesal Penal respecto a la prisión preventiva, por ejemplo, que sea solamente hasta 2 años. Ya, Y ya. los medios decían ya no, para proteger a los narcotraficantes, a los corruptos, a todo eso. Y no es eso. No, no, lo que pasa es que en realidad si vamos a jugar el juego del garantismo y si vamos a instalar definitivamente que nuestro proceso es garantista y compañía y que la prisión preventiva es una excepción a la regla, que es la libertad dentro Claro, incluso de un proceso, tenemos que ponerle límites. O sea, hay gente o sea, lo que pasa es que se trata de gente involucrada en la ley 1340 porque tiene como mínimo 5 años de pena privativa de libertad. sí. Entonces, de por ahí se entiende todo mal, pero nuestro medio generalmente es bastante insumiso a KPDS, ¿verdad? Y no tenemos mucho, no tenemos temor en realidad en No, me debatir e pasó. instalar eso. No, y por eso me gustaría a mí poder participar con ustedes en su programa, poder escuchar a los colegas también Sin y problema. hablar sobre estos puntos específicamente, porque imagínate, la Corte tiene como precedente hasta hoy, en cuanto a habeas corpus, por ejemplo, presentado referente a la prisión preventiva, solamente tiene 3 precedentes. Imagínate lo que es. Y sin embargo, la ley y la Constitución es muy clara que la prisión preventiva, hermano, no puede durar más de 2 años. Ujú. Y sin embargo, nuestros jueces hoy hacen lo más fácil, nomás por temor principalmente a la prensa, ¿verdad? Porque hoy el jurado también tiene mucha responsabilidad en ese sentido de que lo que le dicta la prensa muchas veces ellos hacen, ¿verdad? Lastimosamente. Y así es, o sea, yo tampoco voy a decir que la prensa esté mal o esté bien, porque muchas veces también forman parte de la última bastión de la ciudadanía para ser escuchada o algunas equivocaciones de los magistrados o alguna metida de pata, ya sea dolosa o culposa, ¿verdad? Sí, Pero es cierto lo que decís, los jueces no tienen que guiarse ni por la tapa de PDS, ni por la tapa del Observador, ni por la tapa de ABC Color, sí por la norma y lo que verdaderamente establece la ley. Ese así tiene que es. ser su parámetro. Y si no lo hace, lastimosamente vamos a tener que nosotros No les sacar que entiendo. no fue así y se tiene que ir al jurado y el jurado tiene que proceder conforme a Así es. derecho. Así mismo es. Comparto plenamente y yo creo que lo que buscamos nosotros, quienes estamos en la profesión, y lo que busca la ciudadanía es tener realmente una justicia independiente, Ujú. en donde nadie tenga ese poder o esa fuerza de poder cambiar las decisiones de un juez o la de un fiscal, ¿verdad? Correcto. Y a eso tenemos que ir llegando, y coincido contigo plenamente. Yo soy dueño de medios también, Ujú. y coincido contigo plenamente que muchas veces los medios somos la última voz que tiene la ciudadanía como para tratar de lograr esa independencia, por lo menos, ¿verdad? Y mira que nuestra labor como parlamentarios hoy reside en que tenemos que adecuar las normas y las leyes para que eso sea posible. Y ahí es donde yo también me pongo a disposición de ustedes, de la ciudadanía, quienes nos están escuchando, que yo sé que son varios colegas, como para poder trabajar juntos y buscar justamente las normas adecuadas para que podamos tener una justicia mejor. Porque es posible. No, claro, Trabajando juntos claro, yo creo que sí. claro que es posible.
Diputado, ¿y esto es una iniciativa tuya? ¿Tenés como intención presentar un libelo acusatorio? ¿Hablaste con otros colegas o lanzaste para que se estudie entre tus pares esta idea de juicio político? No, en realidad lo que vamos a hacer y lo que yo voy a presentar en forma personal, no le quiero comprometer a, a la bancada en esto. Ujú, Yo personalmente voy a presentar la modificación del Código de Organización Judicial y del de la Corte Suprema de Justicia. ujú. Eso sí vamos a hacerle. Vamos a cambiar eso. Después, lo del mal desempeño que tengan, ya va a depender de una decisión política de la bancada y también de la conversación que se tenga con los demás actores políticos, porque tenemos que entender que hoy estamos en un gobierno que está iniciando, tenemos que tener una conversación seguramente con el presidente de la República, con el líder del movimiento, o sea que es mucho más profundo para que yo me pueda responsabilizar de presentar algo respecto a lo del juicio político. Pero sí puedo decirte que las modificaciones, sí voy a presentarlas, voy a compartir con ustedes también cuando las presente, seguramente que va a ser el lunes o el martes ya, voy a compartir con ustedes y entonces vamos a trabajar y en base a eso vamos a hacer posible una audiencia pública también, en donde podamos debatir al respecto y podamos mejorarla en todo caso si tenemos algunas personas que estén interesadas o algún gremio. Entonces, eso sí yo me comprometo, vamos a presentar y vamos a hacer posible. Diputado, estaba escuchando, buenas tardes, antes que nada, Lucas Saracho le saluda, estaba escuchando atentamente y quiero hacer un comentario nada más y al final la pregunta. Se suele decir bastante que la justicia, el Poder Judicial debe buscar la independencia, sin embargo, cuando un juez tiene que ser confirmado en el cargo, generalmente tiene que ir a pelear en el Consejo de la Magistratura, un órgano que está conformado en su mayoría por políticos. Entonces, a ir a hacer lobby en el Consejo, inclusive el jurado también que está integrado por mayormente políticos, uno tiene que ir a tratar con políticos, entonces uno depende de la decisión de ellos. Y ahí le consulto, con la modificación que se busca respecto a la ley de la Corte Suprema de Justicia y de instalar también ese mismo sistema, ¿no sería bueno también mirar un poco hacia la conformación que tiene el Consejo y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de una vez por todas probablemente también tratar de eliminar ese cupo político en esos dos órganos extrapoderes? Es algo que yo estoy en los gremios también, y hemos conversado eso en el seno de los gremios en su momento, y ahí ya tenemos que cambiar primeramente la Constitución. Ujú. Ujú. Primeramente porque la Constitución establece la conformación del Consejo de la Magistratura, entonces tenemos que cambiar primeramente la Constitución. Y en ese contexto, ahí sí, buscar, yo coincido plenamente, imagínate lo que sucede hoy con los fiscales, por ejemplo, también, ¿verdad? Sí, Los fiscales que tengan que venir para confirmar también para volver a hacer, o sea que caen todos en la corte. Y nosotros muchas veces decimos que la justicia es lenta, muchas veces decimos por qué la fiscalía no urge, porque los fiscales generalmente tienen un grave problema que no presentan nunca ningún urgimiento y duermen, bastantes expedientes duermen en la corte, por ejemplo. ¿Y Ujú. por qué no se urge? Y vos decís, ¿cómo un fiscal va a urgir y mañana quién lo va a confirmar nuevamente en su sí, cargo? sí, sí, sí. Entonces, son cosas que tenemos que ir estudiando y tenemos que ir cambiando, y coincido plenamente que el cupo político es bastante limitante a la hora de hablar de independencia de un poder del Estado cuando el poder, el poder legislativo está inmerso en la elección de los jueces que van a ser parte del poder judicial, ¿verdad? Que es otro poder del Estado. Entonces, tenemos que hablar ahí de una reforma constitucional y en esa reforma tenemos que plantear
como profesionales tenemos que ser parte de esta iniciativa en donde cambiemos eso realmente y donde podamos elegir y que cada representante tenga en ese lugar, de que cada gremio pueda tener a un representante en ese lugar. Gremio, al hablar, por decirte, yo soy partidario de que los fiscales tienen que tener un representante también en el jurado y en el consejo, por ejemplo. Yo creo también que los defensores también tienen que tener lo mismo también. O sea que tienen que estar representados en ese lugar también, así como nosotros tenemos representación, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que ir cambiando y tenemos que ver, pero lastimosamente nosotros no podemos hacerlo hoy solamente desde el Congreso nosotros, ¿verdad? Claro. Claro, entonces, para cerrar un poco la idea de este proyecto que estarías presentando, diputado, en síntesis se va a buscar modificar la ley 609/95 que organiza la Corte y para que ellos también puedan ser, por lo menos, buscar su confirmación y si son confirmadas en 2 oportunidades, ahí recién la inamovilidad. Es así, ¿verdad? Así mismo, que se rijan por lo establecido para los magistrados. Yo estoy más que seguro que van a presentar nuevamente una inconstitucionalidad al respecto posteriormente. Pero ya en este momento en que la ley quede vigente, el Consejo de la Magistratura está obligado a declarar vacantes sus cargos y a llamar nuevamente para poder ocuparlo, ¿verdad? Claro, y ahí ya va a ser un debate jurídico bastante interesante porque ahí sí pueden hablar de la retroactividad de la ley por la inamovilidad que ellos ya tienen, pero en la discusión jurídica puede pasar ahí sí a un plano político y ver qué es lo que queremos todos juntos y si queremos cambiar esta justicia, entonces deberíamos analizar nosotros los políticos de la mejor manera y yo creo que es el momento en que le demos otro rostro al Poder Judicial. Claro, y ese punto me parece muy importante, diputado, porque considero yo que hay que mirar, pero muy de cerca, este fallo de la Corte Interamericana que hace cuestión, creo que 2 años ya va a ser, condenó al Estado paraguayo por la remoción de los ministros Ríos Ábalos y Fernández Gadea. Sí. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque el tema del juicio político, y está asentado en ese fallo, no es un tema cualquiera. El juicio político no está reglamentado aún en nuestro país, diputado. Yo considero que por ahí hay que mirar también esa cuestión. El juicio político hoy requiere de una mayoría y nada más, ¿verdad? Eso es lo que, respecto a las fundamentaciones, al argumento, yo creo que queda en un segundo plano. Y coincido contigo, plenamente que es así. Pero yo creo que si empezamos a hacer un análisis exhaustivo de la actuación de cada ministro, existen razones de sobra para que se les pueda llevar adelante un juicio político en el momento que sea pertinente, ¿verdad? Correcto, bueno. Diputado. Vamos a seguir en contacto. Estamos a las órdenes. Así como les digo, yo me pongo a disposición de ustedes, de los colegas y de toda la ciudadanía. Gracias, diputado. Bendiciones. Gracias, igual, diputado. Usted está escuchando PDS. El diputado Derlis Rodríguez.